La Biblia en un año. Día 359. Segundo libro de los Macabeos. Introducción. Cartas a los judíos de Egipto. Primera carta citando otra anterior. Los hermanos judíos que residen en Jerusalén y en la región de Judea saludan a los hermanos judíos que están en Egipto, deseándoles paz y prosperidad. Que Dios los colme de bienes y se acuerde de la alianza que hizo con Abraham, Isaac y Jacob, sus siervos fieles. Que les infunda a todos ustedes decisión para rendirle culto y cumplir su voluntad con todo el corazón y ánimo bien dispuesto. Que abra sus corazones a su ley y a sus mandatos y les otorgue la paz. Que escuche sus oraciones, se reconcilie con ustedes y no los abandone en tiempo de desgracia. También aquí estamos ahora orando por ustedes. Reinando Demetrio, el año 169, nosotros, los judíos, les escribíamos que, estando en la tribulación y en la desgracia que nos sobrevino en aquellos años, desde que Jasón y los suyos traicionaron la tierra santa y el reino, prendieron fuego a la puerta y derramaron sangre inocente, suplicamos al Señor y fuimos escuchados, por lo que ofrecimos sacrificios y flor de harina, encendimos las lámparas y presentamos los panes. Ahora les escribimos para que celebren los días de las tiendas del mes de Quisleu. Es el año 188. Segunda carta enviada por Judas Macabeo. Los que residen en Jerusalén y en Judea, el consejo de ancianos y Judas, saludan y desean bienestar a Aristóbulo, preceptor del rey Ptolomeo y descendiente de la estirpe de los sacerdotes ungidos, y a los judíos que están en Egipto. Salvados por Dios de grandes peligros, le damos gracias intensamente porque hemos podido combatir contra el rey, pues él mismo ha dispersado a los que atacaban la ciudad santa. Cuando el general y los suyos, que parecían ser una fuerza invencible, llegaron a Persia, fueron destrozados en el templo de Naná mediante un engaño empleado por los sacerdotes de Naná. En efecto, Antíoco, acompañado de sus amigos, fue al templo a desposarse con la diosa con el propósito de recibir las inmensas riquezas en concepto de dote. Los sacerdotes de Naná las habían expuesto y aquel entró con unos pocos al recinto del santuario. Entonces cerraron el templo tras haber entrado Antíoco, y abriendo una puerta oculta en el techo, arrojaron piedras y los aplastaron junto con su jefe, luego los descuartizaron y arrancándoles la cabeza, se las arrojaron a los de fuera. Bendito sea por todo nuestro Dios que entregó a los que habían obrado impíamente. Como vamos a celebrar la purificación del templo el día 25 de Quisleu, hemos considerado conveniente comunicárselo, para que también ustedes celebren la fiesta de los tabernáculos y el rito del fuego, como cuando Nehemías ofreció sacrificios tras haber edificado el templo y el altar. Pues cuando nuestros padres fueron conducidos a Persia, los que entonces eran sacerdotes piadosos tomaron fuego del altar y lo escondieron secretamente en el interior de un pozo que se encontraba seco, y allí lo guardaron de tal modo que el lugar permaneció desconocido para todos. Pasados muchos años, cuando Dios quiso, Nehemías, que había sido enviado por el rey de Persia, mandó a buscar el fuego a los descendientes de los sacerdotes que lo habían escondido. Según nos contaron, ellos no encontraron el fuego, sino un líquido espeso, y aquel ordenó que lo sacaran y se lo llevaran. Cuando trajeron las ofrendas de los sacrificios, Nehemías ordenó a los sacerdotes rociar con el líquido la leña y lo que había encima. Hecho esto, y pasado un tiempo, cuando comenzó a brillar el sol, pues antes estaba nublado, se encendió una gran hoguera, de modo que todos se maravillaron. Los sacerdotes hicieron oración mientras se consumía el sacrificio, y con los sacerdotes todos los demás, pues entonaba Jonatán, y los demás respondían a coro junto con Nehemías. La oración decía así: Señor, Señor Dios, Creador de todas las cosas, terrible, fuerte, justo y misericordioso, el único Rey y benefactor, el único que da, el único justo, todopoderoso y eterno, el que salva a Israel de todo mal, el que constituyó a nuestros padres en elegidos y los santificó, acepta el sacrificio por todo tu pueblo Israel, protege tu heredad y santifícala. Congrega a nuestros dispersados, libera a los esclavizados entre los gentiles, fíjate en los que son despreciados y rechazados, y que conozcan los gentiles que tú eres nuestro Dios. Aflige a los opresores y a los que nos maltratan con orgullo. Establece a tu pueblo en tu lugar santo, como dijo Moisés. Después los sacerdotes entonaban los himnos. Cuando se hubo consumido el sacrificio, Nehemías ordenó derramar el líquido sobrante sobre unas piedras grandes. Tras hacerlo, se encendió una llamarada, pero fue extinguida por la luz que brillaba enfrente procedente del altar. Cuando este hecho se hizo notorio, y le fue contado al rey de los persas que en el lugar en que los sacerdotes desterrados habían escondido el fuego había aparecido el líquido con el que los acompañantes de Nehemías habían purificado las ofrendas del sacrificio, el rey, habiendo comprobado el hecho, puso una cerca y declaró aquel lugar sagrado. El rey recibía muchos dones de aquellos a los que favorecía, y a su vez los repartía entre ellos. Los compañeros de Nehemías llamaron a aquel lugar Neftar,
que significa purificación, pero muchos lo llaman nafta. Se encuentra escrito en los archivos que el profeta Jeremías ordenó a los deportados recoger el fuego, como ya se ha indicado, y que el mismo profeta, dándoles la ley, les advirtió que no se olvidaran de los mandamientos del Señor, ni se extraviasen en sus pensamientos al ver imágenes de oro y plata y los adornos que las rodeaban, y que, diciéndoles otras cosas parecidas, les exhortaba a no apartar la ley de sus corazones. Se decía también en el escrito que el profeta, habiendo recibido un oráculo, ordenó que le siguieran con la tienda y el arca, y que salió hacia el monte al que Moisés había subido y desde el que había contemplado la heredad del Señor. Cuando llegó allí, Jeremías encontró una cueva habitable, en la que depositó la tienda, el arca y el altar del incienso, tapando después la entrada. Algunos de los que le acompañaban volvieron para señalar el camino, pero no pudieron encontrar la cueva. Cuando se enteró Jeremías, les reprendió y les dijo: «Este lugar permanecerá desconocido hasta que Dios congregue la totalidad del pueblo y vuelva a ser misericordioso. Entonces el Señor mostrará estas cosas y aparecerá la gloria del Señor, y la nube, como se manifestó sobre Moisés, y como cuando Salomón oró para que el templo fuera solemnemente santificado». Se narraba también que éste, lleno de sabiduría, ofreció un sacrificio con motivo de la dedicación y terminación del templo, y que del mismo modo que Moisés oró al Señor y bajó un fuego del cielo que consumió la ofrenda del sacrificio, así también Salomón oró, y el fuego bajó y devoró el holocausto. Moisés había dicho: «Puesto que no ha sido comido el sacrificio por el pecado, que sea consumido». Del mismo modo también Salomón celebró los 8 días. En los archivos y memorias de Nehemías se relataba esto mismo, y como éste construyó una biblioteca y reunió los libros de los reyes, de los profetas, de David, junto con las cartas de los reyes acerca de las ofrendas. De igual modo, Judas ha reunido todos los libros que se habían perdido a causa de la guerra que sufrimos, y ahora están en nuestro poder. Si tienen necesidad de ellos, envíen a alguien que se los lleve. Estando a punto de celebrar la purificación, les hemos escrito que harán bien si celebran esos días. Dios es quien ha salvado a todo su pueblo y ha dado a todos la herencia, el reino, el sacerdocio y la santificación tal como había prometido mediante la ley. Esperamos por tanto en Dios, que pronto se apiadará de nosotros y nos reunirá en el lugar santo desde cualquier parte de debajo del cielo, pues nos ha salvado de grandes males y ha purificado el templo. Presentación del libro. Lo concerniente a Judas Macabeo y a sus hermanos, a la purificación del gran templo y a la dedicación del altar, a las guerras contra Antíoco Epífanes y su hijo Eupator, y a las manifestaciones venidas del cielo sobre los que generosamente realizaron hazañas en favor del judaísmo, hasta el punto de adueñarse, siendo pocos, de toda la región y de perseguir a la multitud bárbara, recuperar el templo famoso en todo el mundo, liberar la ciudad y restablecer las leyes que estaban a punto de desaparecer, siéndoles propicio el Señor con toda clemencia. Todo esto ha sido expuesto en 5 libros por Jasón de Cirene, y nosotros intentaremos resumirlo en un solo volumen. Considerando la enorme cantidad de números y la dificultad que encuentran quienes quieren adentrarse en las explicaciones de la historia a causa de la amplitud de la materia, hemos preferido proporcionar deleite a los que deseen leer, facilidad a quienes quieran aprender de memoria y utilidad a todos los lectores. Para nosotros que nos hemos propuesto la dura tarea de hacer el resumen, no ha sido algo fácil, sino una empresa llena de esfuerzo y vigilias. Igual que al que prepara un banquete y busca el agrado de los demás no le resulta fácil, así nosotros soportaremos con gusto la dura tarea, dejando para el historiador la exactitud de cada detalle, y esforzándonos en seguir las reglas de un resumen. E igual que el arquitecto de una nueva casa se ha de preocupar de toda la estructura, mientras que el que se encarga de decorar y de pintar ha de buscar lo necesario para la ornamentación, lo mismo pienso que nos sucede a nosotros. Entrar en profundidades, hacer un recorrido por los argumentos e investigar los detalles particulares, pertenece al autor de la historia. En cambio, buscar la brevedad de la exposición y prescindir del desarrollo detallado de los hechos es algo que se ha de permitir al que hace una síntesis. Comencemos, pues, de inmediato, la narración, aplicando eso mismo a lo que venimos diciendo, porque sería absurdo dar amplitud a la introducción a la historia y resumir en cambio la historia misma. Eclesiástico, Sidácida. Sí que fue amado por Dios y por los hombres, Moisés, de bendita memoria, le hizo semejante en gloria a los santos y le engrandeció para temor de los enemigos. Por su palabra hizo bajar los prodigios,
le glorificó ante los reyes, le dio autoridad ante su pueblo y le mostró su gloria. Lo santificó con fidelidad y con mansedumbre, lo eligió entre toda carne. Le hizo oír su voz, le introdujo dentro de la nube. Le dio cara a cara los mandamientos, ley de vida y de ciencia, para enseñar su alianza a Jacob y sus decretos a Israel. A Aarón. Él ensalzó a Aarón, santo semejante a él, hermano suyo, de la tribu de Leví. Estableció con él una alianza perpetua y le confirió el sacerdocio entre el pueblo. Le beatificó con ornamentos espléndidos, y le hizo ceñirse de un vestido glorioso. Le vistió con cumplida magnificencia, y le coronó con insignias de fuerza, calzones, túnica y manto, le puso un cinturón de campanillas de oro y muchas granadas todo alrededor, para que sonaran al movimiento de sus pasos, haciendo que se oyera su eco en el templo como aviso para los hijos de su pueblo. Y la veste sagrada, de oro, violeta y púrpura, labor de bordado, el pectoral del juicio y el cíngulo, de hilo escarlata, obra de artesanía, y piedras preciosas en el pectoral, con engarces de oro, tarea de joyería, con escritura en relieve, en memoria del número de las tribus de Israel. Sobre la mitra le puso la corona de oro y la lámina con la inscripción: santidad, gloria, honor, obra primorosa, encanto de los ojos, belleza perfecta. Antes no se había visto nunca tanta belleza, ni la vestirá extranjero alguno, pues estaba reservada para sus hijos y sus descendientes para siempre. Sus sacrificios son consumidos por el fuego, 2 veces al día, sin interrupción. Moisés le llenó sus manos y le ungió con el óleo santo. Se hizo así una alianza perenne con él y con sus descendientes, mientras que duren los cielos, para servirle, oficiar el sacerdocio y bendecir a su pueblo en nombre de él. Lo eligió entre todos los vivientes para ofrecer el sacrificio al Señor, incienso y grasa, para quemar aromas en memorial y hacer la expiación por el pueblo. Le confirió por sus mandamientos la potestad de legislar y juzgar, de enseñar a Jacob los decretos e iluminar a Israel con su ley. Se alzaron contra él en el desierto unos extraños, que le tenían envidia, eran los hombres de Datán y Abirón, y los secuaces de Coré, con furia y violencia. El Señor, al verlo, se enojó, y fueron exterminados por el furor de su ira. Hizo portentos contra ellos, los destruyó con llamas de fuego. Acrecentó la gloria de Aarón, le asignó un patrimonio, le reservó las primicias de los frutos, y, ante todo, le dio pan en abundancia. Por ello se alimentan de las víctimas ofrecidas al Señor, que les asignó a Aarón y a sus descendientes. Pero no tendrá heredad en la tierra del pueblo, ni habrá lote para él, en medio del pueblo, porque él es su lote y su heredad. Finés, Pinhas. Finés, hijo de Eleazar, es el tercero en gloria por su celo en el temor del Señor y por su fidelidad en la revuelta del pueblo. Por la bondad y firmeza de su alma aplacó a Dios en favor de Israel. Por eso selló con él una alianza de paz, poniéndole al frente de las cosas sagradas y del pueblo. Así se le reservó a él y a su descendencia la dignidad del sacerdocio para siempre. También hizo alianza con David, hijo de Jesé, de la tribu de Judá. La sucesión real va de un hijo a un solo hijo, la sucesión de Aarón pasa a todos sus descendientes. Les conceda sabiduría en el corazón para juzgar a su pueblo en justicia, para que no desaparezcan las virtudes entre ellos ni su gloria con el correr de las generaciones. Apocalipsis. Oí una fuerte voz, procedente del templo, que decía a los 7 ángeles: Vayan a verter sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Marchó el primero, vertió sobre la tierra su copa, y sobrevino una llaga maligna y perniciosa a los hombres que tenían la marca de la bestia y a los que habían adorado su imagen. El segundo vertió su copa en el mar, que se convirtió en sangre como de muerto, y todos los seres vivos del mar murieron. El tercero vertió su copa en los ríos y en las fuentes de las aguas, que se convirtieron en sangre. Entonces oí al ángel de las aguas que decía: Justo eres tú, el que es y el que era, el santo, porque has juzgado de esta forma, porque a los que derramaron la sangre de los santos y profetas les has dado a beber sangre se lo merecen. Y oí al altar que decía: Sí, Señor Dios Todopoderoso, verdaderos y justos son tus juicios. El cuarto vertió su copa sobre el sol y se le permitió abrasar a los hombres con fuego. Fueron abrasados los hombres con un gran ardor, y blasfemaron contra el nombre de Dios, que tiene la potestad sobre aquellas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. El quinto vertió su copa sobre el trono de la bestia, y su reino quedó en tinieblas y se mordían las lenguas de dolor. Blasfemaron contra el Dios del cielo a causa de su dolor y de sus llagas, pero no se arrepintieron de sus obras. El sexto vertió su copa sobre el gran río Eufrates y se secaron sus aguas, de modo que quedó preparado el camino a los reyes del oriente. Entonces vi 3 espíritus impuros como ranas que salían de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta.
Son espíritus demoníacos que hacen prodigios y se dirigen a los reyes de todo el orbe, con el propósito de reunirlos para la batalla del gran día del Dios omnipotente. Miren que vengo como un ladrón. Bienaventurado el que esté vigilante y guarde sus vestidos, para no andar desnudo y que le vean sus vergüenzas. Y los reunió en el lugar que se llama en hebreo Armagedón. El séptimo vertió su copa en el aire, y salió del templo, desde el trono, una voz que decía: Ya está hecho. Hubo relámpagos, estampidos de truenos, y se produjo un gran terremoto como nunca existió desde que hay hombres sobre la tierra. Tan grande fue el terremoto. La gran ciudad se partió en 3 trozos, y las ciudades de las naciones se derrumbaron. La gran Babilonia fue recordada ante Dios para darle a beber la copa del vino del furor de su ira. Todas las islas desaparecieron y de los montes no se encontró rastro. Y un pedrisco con granizos como de un talento de peso cayó del cielo sobre los hombres, que prorrumpieron en blasfemias contra Dios por el azote del granizo. Era una plaga tremenda.